Dice así la bendita palabra del Señor. Nos ponemos de pie. Stand up. Hatarikui. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. La rebeldía es algo que a Dios no le agrada, ni a nadie le puede agradar la rebeldía. A nadie le gusta que un hijo se le rebele. A nadie le gusta que un esposo se rebele al concepto de matrimonio. A nadie le gusta que la esposa se rebele o un nieto se rebele o un trabajador de una empresa se rebele y lleva a ruina a esa empresa o a un militar se rebele y traiga desgracia y muerte a una nación. A nadie le gusta que alguien se rebele. La rebeldía, según la definición, significa desobediencia. Rebeldía significa indisciplina. La rebeldía significa contumacia. La rebeldía significa obstinación, indomabilidad, indocilidad, levantamiento, rebelión, sublevación. Una rebeldía afecta los planes trazados de una empresa. En el caso de los cristianos, la empresa de predicar el evangelio a toda criatura. La rebeldía afecta los planes presentes y los planes futuros. Una rebeldía descuadra todo lo que está planificado. Entonces, cuando Dios llama a alguien, es porque Dios ya tiene planificado algo con esa persona. Entonces, si alguien desobedece, eso se llama rebeldía. Todas las bendiciones que Dios trató, los milagros que Dios puede permitir ver al que le va a servir a él, o a través de la música, a través del mensaje, a través de la enseñanza, a través de su familia, a través de sus hijos, incluso a través de las enfermedades y las pruebas, todos los milagros que esa persona le tocaba ver, solamente por rebeldía, se trunca, él no se va en el camino de servicio a Dios y pierde todas esas bendiciones y todo ese plan que tiene Dios para él. Él da la espalda al plan y se termina. O sea, rebelarse contra Dios significa perder muchas, pero muchas bendiciones en el futuro. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Él pensaba que estaba haciendo bien, pero Pablo estaba destruyendo a la iglesia. Y Dios lo llama. Dios le permite ver una visión, una luz, la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres tú? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pablo no estaba persiguiendo literalmente a Jesús, estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, aquellos hombres y mujeres que tenían parte de Jesús en sus corazones, parte de la visión de Dios en su vida, parte del trabajo que Jesús había hecho. Ellos continuaban ese trabajo. Eres tú quien está persiguiendo a Jesús. El que se opone a que el evangelio siga siendo predicado se llama rebeldía. Al que desobedece al llamado de Dios, eso se llama rebeldía. ¿Saben cuántos predicadores se apartaron de Dios poquito a poquito? Y muchos de ellos están en las calles, con el hogar destruido, con los hijos haciendo cosas inimaginables fuera de la voluntad de Dios. Las esposas ya con otro compromiso, con otro matrimonio. ¿Por qué? Porque a él lo llamó, o a ella lo llamó el Señor, y se rebelaron.
Quizás porque no me gusta cómo predica, o no me gusta cómo canta, no me gusta en la iglesia, no me gusta, y a veces buscando tantos pretextos, no dicen no me gusta Cristo, sino dicen, buscan un pretexto que está fuera de la presencia de Dios, confiando en humanos imperfectos como ellos mismos también, y se rebelan contra el Señor, se rebelan contra su obra. La rebeldía significa todo eso. Por eso Dios desechó al mismísimo enemigo de las almas del cielo. Y Jesús decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque una rebeldía es eso, es algo terrible. Cuando empezaron en los años 1899 y 1981, a llegar predicadores y misioneros a la China, y ellos obedecieron al llamado de Dios, obedecieron a la visión de Dios, y ellos dijeron, vamos a predicar, pase lo que pase, esto es la visión, esto es el llamado, no importa, vamos a predicar y vamos a hacer la obra de Dios, vamos a hablar de Jesús, vamos a orar, vamos a enseñarles a orar, vamos a llevarles parte de las escrituras y vamos a estar con ellos y llevarlos a Cristo. En esos años en la China se levantaron unos famosos boxers, se llamaba así unos boxers, que era un grupo de personas chinas anti-extranjeras. Ellos empezaron a perseguir a los cristianos y a matarlos. Pero estos hombres cristianos extranjeros que se habían ido allá a vivir con fin de llevar el mensaje, ellos dijeron, no vamos a ser rebeldes ante la visión de Dios. Siguieron predicando. ¿Qué es lo que pasó? En los siguientes años en la China empezaron a crecer un gran número de cristianos. Fue la primera explosión de cristianos en la China en ese tiempo. Se levantaron muchas iglesias, congregaciones cristianas, inclusive clandestinas. ¿Por qué? Porque este grupo no fue rebelde a la visión de Dios. Yo les cuento, si muchos de nosotros, cuando conocimos al Señor, hubiéramos sido rebeldes, no hubiéramos visto los milagros que hemos visto ahora. Muchos de nosotros no tuviéramos esa estabilidad en la familia que tenemos ahora. Yo veo a mi nieta tocando instrumentos de música, pidiéndome la bendición aunque esté lejos. Y ella, una muchacha que cree en Cristo, que conoce al Señor. Yo sé que cuando sea jovencita ella va a predicar el Señor. ¿Por qué? Porque hace muchos años no fuimos rebeldes. La mamá no fue rebelde. Usted no fue rebelde, por eso ves a tus nietos, a tus nietas, ves a tus hijos, ves a tu familia que ellos conocen de Dios. Y aún sigues soñando que ellos van a seguir avanzando aún más del espacio a donde tú llegaste, de ahí ellos van a seguir avanzando más en la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Una visión, ¿cómo le llegó a Pablo una visión? Pablo explica y dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz en el cielo que sobrepasaba al resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Se dice que los que araban y guiaban a los bueyes, cuando los bueyes se detenían y no querían arar, tenían ellos una vara largo y en la punta de la vara había una varilla de metal puntiaguda. Y con eso le pinchaban un poco al buey para que el buey empiece a seguir caminando. Y si no caminaba, le seguían puyando hasta que el buey empiece a caminar de nuevo. Pero algunos bueyes eran tan rebeldes que pateaban. Pero cuando pateaban era peor porque ya les dolía.
Y a veces ellos mismos se pateaban a la púa de metal y sangraban. El campesino lo pinchaba midiendo de no hacerle daño. Pero cuando ellos patean, es como los jóvenes, ¿verdad? Que cometen un delito, le agarra a la policía. Si ellos suavecito dicen, está bien, espóseme. Lo esposan y él no sufre ninguna violencia, pero si él empieza a pelear, el policía tiene que agarrar el brazo así y él hace fuerza, se puede hasta él mismo romper la coyuntura del brazo tratando de escapar. Él mismo empieza a hacerse daño, empieza a jalar las esposas y empieza inclusive a las esposas cortarle o hacerle una herida en el brazo. Lo que le pasó a Pablo vio una visión, escuchó la voz de Dios, cayó a tierra. Eso significa que el orgulloso Pablo, el militar Pablo, el perseguidor Pablo, el que tenía las cartas para perseguir a la iglesia, el Pablo que andaba erguido y todos los cristianos se escondían, le tenían miedo. Ese mismo hombre arrogante, Pablo, antes de conocer al Señor, tuvo que caer a tierra ciego, indefenso, sin ver nada. El orgullo cayó a tierra, la altivez cayó a tierra. Y escucha la voz de Dios, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy yo, Jesús. Soy yo a quien tú persigues. Cuando nosotros conocimos al Señor, cuando usted conoció al Señor, el mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo en la cruz, agarró y golpeó tu ego, golpeó tu orgullo tanto que dijiste, Señor, no puedo, perdóname, y pediste perdón porque el mismo mensaje de Dios te llegó a tu corazón, a tu alma, y te diste cuenta que sin Dios no eres nadie, sin Dios no somos nada, que necesitamos de Él. Caímos a tierra el día en que Jesús nos llamó y nos aceptó como su hijo. Cuando el llamado de Dios nos llama literalmente, tú ves las cosas de una manera diferente. ¿No te has dado cuenta que tu corazón, que es como de piedra, así duro, un corazón, pero la Biblia dice más duro que pedernal, duro como la piedra, cuando Dios toca tu corazón, ese corazón se vuelve tan blando? Cuando tú ves un joven que está drogado en la calle, te duele en el corazón, tú tienes ganas de ayudarle, no sabes cómo, pero tú tratas de sacarlo de la calle porque te duele. Cuando Cristo viene a tu vida, tu corazón cambia. Dios transforma tu vida. Cuando tú ves a jóvenes casados, juntos, sirviendo al Señor, te alegra, te regocijas y dices, wow, cuán grande es Dios. Mira cómo cambió este joven que andaba siempre de party, siempre de fiesta, siempre estaba con eso, con ese reggaetón, con esa música en las fiestas. Cuando tú lo ves buscando de Dios, lo ves alejado de las drogas, alejado del alcohol, alejado del tabaco, de la marihuana, y tú lo ves sirviendo al Señor, te alegra. Te alegra tanto. Cuando tú ves que los jóvenes se van de la iglesia, te duele. Porque tu corazón duro de piedra cambió a un corazón de carne. Eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que hizo Dios en el corazón de Pablo. Y si Dios te llamó un día, hace muchos años, es porque Dios tiene un plan contigo, un plan con tu vida, un plan Dios te dio un ministerio, un llamado, no sé, pero Dios tiene un plan. Si tú te revelas todas las bendiciones que vienen en el plan de Dios, desde milagros, sanidades, provisiones, paz, descanso en el Señor, una familia de bendición, todo eso, si te revelas, lo vas a perder. Porque nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros
sigue siendo Dios. Amén. Amén a su nombre, alabado sea el Señor. Grandes hombres que escucharon la voz de Dios y obedecieron. Podemos ver a Moisés que vio la ciudad celestial según Hebreos 11:26. Podemos ver a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Juan el Bautista y a muchos hombres de Dios en la Biblia, muchos hombres. Y los que no fueron rebeldes son los que sus nombres están escritos en la palabra. Y la gente predica de ellos, habla de ellos, dice, vamos a ser como Josué, que siempre, Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No temas ni desmayes. O si no, como Jeremías, aunque Jeremías decía, yo quise callarme, pero tu palabra era más fuerte que yo y me quemaba, y así que tuve que seguir predicando. Pero todos los hombres de Dios en la Biblia que obedecieron al llamado y a la visión de Dios fueron bendecidos. Pero no solamente en la Biblia, podemos ver grandes predicadores de Puerto Rico, grandes predicadores del Perú, grandes predicadores de Sudamérica, de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Predicadores, hace unos días llegó al Perú, a la parte de la selva donde nació un predicador surcoreano, y él estaba ahí con toda la iglesia, todos los pastores, una fiesta tremenda de refrigerio espiritual. Todos los hombres que no son rebeldes son usados para bendición. A mí me encantaría, ¿verdad? De todo corazón, y estoy orando que Dios envíe y levante hombres en este lugar, que hagan de este lugar una fiesta para Él, que de este lugar se preparen y salgan a predicar. Tienen la bendición de Dios y el permiso de nosotros para poder hacer de este lugar un lugar de adoración precioso. Que personas vengan y canten con todo el corazón, que adoren con todo el corazón, que derramen lágrimas si tienen que derramar, que brinquen de alegría si tienen que brincar, pero este lugar tiene que ser un lugar, un pedacito de cielo en esta tierra, alabado sea el Señor. También podemos ver a través de la historia de la humanidad, yo voy terminando, grandes hombres usados para avivamientos. Como en la historia se registra aproximadamente como 18 grandes despertares o avivamientos en la historia. En 1730 a 1755 se levantaron predicadores por la parte de Europa como George Whitefield, como John Wesley, como Jonathan Edwards. Ellos provenían de iglesias y ellos lo que hablaban era de buscar de Dios, de buscar su presencia, de llenarse la presencia de Dios. La vacía Mayalay. Y ellos buscaban eso y ellos movieron naciones con el evangelio. Miles y millones de personas fueron cambiados. ¿Por qué? Porque ellos jamás dijeron, hoy no quiero ir a la iglesia. No, hoy me da pereza. Ellos dieron su vida, ellos empezaron a servir hasta el último momento porque no fueron rebeldes a la visión celestial. Alabado sea el Señor. En 1790, en 1840 hay otro segundo gran despertar. En ese tiempo los metodistas y los bautistas eran personas que buscaban la santidad, buscaban consagración, buscaban la presencia de Dios de una manera increíble. Entonces, también en 1814 en Suiza hubo otro avivamiento. En 1831 los hermanos Plymouth. En 1843 en Escocia, en 1855 a 1930 hubo un gran despertar con Moody's, Charles Spurgeon, con Yuso, con Taylor, con William Booth, con George Muller. Unos grandes avivamientos en la historia que sacudieron naciones.
Ustedes saben, el evangelio llegó a la ciudad donde yo vivía, yo nací, un lugar de la selva del Perú, con una montaña en forma de una mujer acostada, se llama la ciudad de la Bella Durmiente. En mi ciudad se unen dos ríos, el Monzón y el Guayaga, y ahí había una mujer que vendía comida, se llamaba María, y ella vendía comida a los que iban con botes, subían por los ríos a la finca y bajaban, ella vendía comida. Entonces la palabra tingo significa unión. Y decía Tingo María, o sea, donde está la unión, donde esa señora vende comida que se llama María, que da alojamiento también. Ahí se levantó una ciudad que se llama Tingo María, donde nací. Ahí llegó el evangelio porque hubo un hombre que no quiso ser rebelde a la visión celestial. Este hombre se llamaba Gille Ávila. El ministerio de Gille llegó ahí y a él no le importaba. Mira, ese tiempo no había dinero. En ese tiempo los vehículos para viajar eran terriblemente malos. Pero él no fue rebelde. Él se fue. No solamente ahí, se fue por diferentes ciudades, no solamente del Perú, se fue por Brasil, se fue por Venezuela, inclusive alguien de su familia falleció en Venezuela, se movió por Chile, se movió por Centroamérica, por Norteamérica, se movió por África, por Asia, por diferentes países. Este hombre no fue rebelde ante la visión celestial porque hizo orfanatorios. Los hombres que no son rebeldes ante la visión celestial son usados por Dios. A su nombre, a su nombre. Gloria sea al Señor. En 1958 hasta 1859 en Austria se levantó un gran avivamiento. En 1859 en Uslar. En 1904 y en 1905 hubo un avivamiento en Gales bajo el liderazgo de un minero llamado Evan Robert. En 1806 hubo un avivamiento pentecostal. Es más, Puerto Rico es sacudido del evangelio porque en Puerto Rico hubo un avivamiento en Estados Unidos. Gente se llenó de la presencia de Dios ahí, fueron convertidos. Gentes prometieron no ser rebeldes ante la visión celestial y ellos salieron a predicar. Eran personas campesinas, les hablo de Juan Lugo. Eran personas sencillas, pero sacudieron. Y muchas de las congregaciones que hay en Puerto Rico viene de esa raíz de buscar de Dios, buscar de la presencia del Espíritu Santo. Mucha de esa gente viene de ahí. Las congregaciones pentecostales en Puerto Rico compartimos 4 verdades fundamentales. Cristo sana, salva, bautiza y viene a su nombre. A su nombre. A su nombre. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. En 1909 llega un misionero que se llama Willis Hover a Chile. Y Chile fue sacudido por un avivamiento, un mover del Espíritu Santo. En Barloki, en Uganda, en Kenia, en Ruanda, en Urundi, muchas naciones que fueron sacudidas. Estoy hablando de personas, millones de personas. No estoy hablando de habitantes de una nación que tiene 20 millones o 10 o 5 o 3 o 4 millones. Millones de personas convertidos. ¿Por qué? No fueron rebeldes a la visión celestial. Y esos misioneros, muchos de ellos murieron en el camino. Muchos de ellos murieron. A muchos de ellos la familia le dio la espalda. Muchos de ellos se fueron con el plan de servir al Señor, se fueron con hijos y los hijos murieron ahí en tierras extrañas. Pero la sangre de los mártires semilla el evangelio, decía un teólogo. Alabado sea el Señor. En 1990, en esos años, hubo un gran movimiento hippie. El movimiento hippie que los jóvenes decían, paz y amor. Y hacían así.
Y ahora también hacemos así, se toma foto así. Ven, vamos a tomar una foto, sí, le abraza y así. Hubo un movimiento hippie que los jóvenes se descarriaban sexualmente. Se enfermaban de enfermedades sexuales y morían. Jóvenes agarraban un vehículo, se iban y estaban por las montañas y ahí era un desenfreno sexual. Jóvenes rebeldes, pero en ese tiempo se levantó un movimiento de jóvenes que eran contra el hippismo. Jesus People, o el pueblo de Jesús. Estos jóvenes se encontraban con estos jóvenes libertinos sexuales, los hippies, les hablaban del Señor. Muchos de ellos salían y aceptaban a Jesús y le servían a Jesús. Estos jóvenes fue como un pequeño avivamiento que Dios levantó para rescatar a esos jóvenes y ese movimiento hippie terminó. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de jóvenes hablando a esos jóvenes libertinos, orando por ellos, visitándolos y animándoles a que vuelvan a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque este grupo de jóvenes desconocidos que se hicieron llamar el pueblo de Jesús o Jesus People, se fueron y no fueron rebeldes ante la visión celestial. Alabado sea el Señor. En 1960, 1980 hubo un gran despertar. En el Perú perseguían a los cristianos, los mataban, pero cuando más perseguían a los cristianos se levantaban más congregaciones. Perú tiene millones de cristianos. Termino diciéndoles, nosotros somos del Señor. Cuando digo nosotros, usted está incluido también. Dios no se equivocó en llamarte. Si Dios te llamó, porque Dios tiene planes preciosos y hermosos para ti. Dios tiene bendiciones actuales y en el futuro para ti. Dios tiene algo hermoso. Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Siempre tiene palabra de bendición y no de maldición. Un teólogo que se llama J.I. Packer, él nació en 1926 y el 2020 falleció. Pero él en una de sus memorias escribió 10 elementos que mueven un avivamiento. Antes de eso, él explicó que la iglesia debe de orar buscando la presencia de Dios. Y él decía, cuando el pueblo ora y se une y se aleja del pecado, decía, Dios desciende. La palabra de Dios traspasa. Se ve el pecado del hombre. O sea, el hombre, cuando la palabra de Dios llega a su corazón, el hombre ve su pecado. Y si lo tiene escondido, no puede negar que lo tiene escondido. Empieza a valorar la cruz de Cristo. Él decía, la cruz de Cristo es valorada. Y después de esto hay un cambio profundo. Cuando la cruz de Cristo se encuentra con un corazón contrito, eso se combina y produce un cambio profundo. Y cuando hay un cambio profundo en el corazón del hombre, el amor de Dios estalla en esa vida. Estalla literalmente. No hay ningún lugar en ese cuerpo de esa persona que no irradie el amor de Dios. La alegría llena los corazones. Cada iglesia se convierte en uno. Se convierte en un pueblo, el pueblo de la presencia divina. Los perdidos son encontrados. Pero al final, él dice que hay que mantenerse alerta porque el enemigo de las almas va a seguir manteniendo su ritmo de perseguir a los cristianos. Si las personas se duermen, después de haber experimentado tantas bendiciones, el enemigo va a tratar de nuevo de enfrascarlo y decir, bueno, tú no, ¿para qué vas a predicar? ¿Para qué vas a servir? Haz otra cosa. 3 hombres que estaban ellos lavaban bandejitas de oro en un arroyo con piedra, con unos platos de madera.
Y uno de ellos dijo, voy a subir arriba un ratito para ver si hay otro río. Y subiendo en medio del monte encontró una pequeña cueva. Y él escarbó un poquito la cueva, se alumbró ahí y vio que en la cueva había mucho oro. Y él empezó a limpiar una piedra y brillaba y decía, aquí hay pepas de oro, mucho oro. Su corazón no paraba de latir de alegría. Bajó y le dijo a su compañero, vengan. Le dice, no, déjanos aquí. Vengan, no, yo encontré polvitos de oro aquí, no, vengan. Pero le dijo, tú estás diferente, como que tu cara brilla, no sé, te pasó algo. O sea, vengan. Y los lleva a la cuevita y los enseña. Los tres se agarran la cabeza y dicen, wow, tanto oro. Y nadie se ha dado cuenta. Se ponen de acuerdo los tres y dicen, vamos a hacer una cosa. Hay que comprar palas, picotas, carretilla, una carreta y vamos a comprar por separado. O sea, tú compras unas palas por ahí, una carretilla para que nadie sospeche. Y se fueron a pueblos lejos a comprar todo eso para poder sacar el oro para ellos. Y todos se fueron y a unos días se reunieron ya teniendo todo. Y cuando ellos están empezando a sacar, escuchan que vienen carretas, empieza que viene gente, empieza que viene una multitud con palas, con picotas, con sacos. Y ellos dijeron, ¿qué pasó aquí? La tierra era de nadie, ¿saben? Y entre ellos decía, tú le dijiste que encontramos oro. No, no, yo no. Tú le dijiste, no, yo tampoco. Y entonces, ¿cómo saben que encontramos oro? El oro que tenemos y sacamos de aquí va a dar para todos, inclusive. Le preguntaron a la gente, mira, lo vamos a dejar entrar, pero queremos algo, que nos digan cómo ustedes supieron que nosotros encontramos oro. ¿Cómo ustedes, quién de nosotros les dijo que encontramos oro? Y la gente que fue dijeron, ningunos. Sencillamente vimos el brillo de sus ojos, vimos la sonrisa, sentimos el sonido de alegría de su corazón y nosotros dijimos, esto sí que encontraron felicidad y encontraron oro. Y sencillamente los seguimos. Para ti, hijo de Dios, hija de Dios, cuando tú encuentras tu alegría en Cristo Jesús, cuando encuentras tu paz en Cristo Jesús, cuando encuentras la presencia de Dios y le estás sirviendo, va a haber gente que no te conoce. Yo sé que ya experimentaron muchos de ustedes que te va a hablar, tú eres cristiana. O como la gente que no conoce te va a decir, tú eres pentecostal, ¿verdad? Así mismo, como yo le estoy hablando, tú eres pentecostal, ¿verdad? Te van a decir. Tú le vas a decir, no, yo voy a una iglesia. Porque la misma presencia de Dios, la misma presencia, porque tú no fuiste rebelde a la visión de Dios, al llamado de Dios, la misma presencia va a traer a las personas. Vamos a orar, hermanos.